Decían que era sobre la justicia, ayudar a las empresas social y económicamente desfavorecidas a tener una oportunidad real del sueño americano. Pero después de un escándalo de sobornos, operativos encubiertos y $500 millones en contratos dudosos, la supermáquina de contratación de Biden podría terminar congelada. Entonces, ¿quién está ganando de verdad aquí? ¿Las pequeñas empresas o quienes descubrieron cómo convertir la equidad en un modelo de negocio? Y si se cierra este conducto de contratos sin licitación, ¿eso está protegiendo a los contribuyentes o haciendo estallar uno de los proyectos políticos más grandes de Biden? Quédate conmigo, porque la forma en que algunos miembros de dentro supuestamente intercambiaron entradas de la NBA e incluso una boda en un club campestre a cambio de controlar más de $550 millones en contratos, mientras hablaban de comunidades desfavorecidas, te dice todo sobre cómo funciona realmente Washington. Volvamos atrás. En Washington existe un programa federal especial llamado Programa de Desarrollo Empresarial 8A, administrado por la Agencia de Pequeñas Empresas SBA. Sobre el papel es sencillo dar ayuda extra y acceso exclusivo a contratos a pequeñas empresas que sean social y económicamente desfavorecidas. Eso incluye cosas como capacitación, asesoría y, esto es lo importante, acceso exclusivo a contratos federales, muchas veces sin competencia abierta. Durante años el objetivo del gobierno era dirigir alrededor del 5% de los contratos federales a estas empresas 8. Entonces llega Joe Biden y dice, no es suficiente. Triplica la ambición, empujando la meta hacia el 15% de los contratos federales para estas firmas. En dinero, hablamos de decenas de miles de millones de dólares al año redirigidos por este conducto. Suena generoso, suena moral, suena a justicia, ¿no? Más contratos para comunidades desfavorecidas, más oportunidades, más equidad. Pero aquí es donde la historia empieza a torcerse. Cuando creas un carril especial con enormes acuerdos, sin licitación y menos competencia, no solo atraes a emprendedores en apuros, también atraes a gente que ve el sistema como un truco para hacer dinero. Y ahora, tras un esquema de sobornos de una década por más de $550 millones, además de un operativo encubierto que mostró a una empresa 8 presumiendo de usar el estatus de minoría como fachada, algunos en Washington dicen, paren todo, congelen este conducto, audítenlo, límpienlo. Esa es la historia superficial. Lo que ocurre debajo, quién construyó esta máquina, quién la ordeñó y quién podría quedar aplastado si se detiene, es mucho más interesante. En teoría, Biden no creó el programa OCHA, existe desde hace décadas, pero sí hizo algo importante, lo supercargó. En vez de tratarlo como un programa secundario, su administración lo convirtió en una herramienta central de su agenda DI, diversidad, equidad e inclusión, y de equidad en la contratación federal. El objetivo, que el gobierno gaste más con negocios de minorías y desfavorecidos. No un poco más, 3 veces más que la meta anterior. Eso significó que las agencias estaban bajo presión para encontrar empresas calificadas 8 y darles contratos. Y rápido. Y recuerda, el beneficio clave aquí son los contratos reservados, muchas veces sin licitación. Eso implica menos competidores, adjudicaciones más rápidas y menos visibilidad pública. ¿Te has fijado qué pasa cada vez que hay un programa del gobierno con un carril rápido especial y muchísimo dinero detrás? La gente descubre cómo convertir ese carril rápido en una autopista de peaje donde ellos cobran. Los críticos, incluida la senadora republicana Joni Ernst, que ahora preside el Comité de Pequeñas Empresas del Senado, dicen que la supervisión ha sido débil durante años. Los organismos de vigilancia han advertido,
que algunos participantes 8 actúan básicamente como entidades de paso, ganan el contrato gracias a su estatus especial, luego subcontratan casi todo el trabajo a empresas grandes menos desfavorecidas y se quedan con una buena comisión. En teoría, ayuda a comunidades desfavorecidas. En la práctica, en algunos casos, se parece más a revender tu privilegio al mejor postor. Piénsalo un segundo. Si puedes conseguir contratos sin licitación casi limitados solo por una certificación, ¿a qué tipo de personas crees que eso empieza a atraer con el tiempo? ¿Idealistas u oportunistas? Este detalle, la naturaleza reservada y sin licitación del programa, suena técnico, pero luego verás por qué importa tanto, porque cuando mezclas supervisión débil con presión política para cumplir metas de equidad, construyes una máquina increíblemente tentadora de abusar. La expansión de Biden no inventó los problemas, pero echó combustible de avión sobre un sistema que ya tenía grietas. Y ahora esas grietas están colapsando frente al público. En junio, el Departamento de Justicia arrestó a 4 hombres en Maryland y Florida por lo que describen como un esquema de sobornos de una década que involucró al menos 14 contratos y más de $550 millones del contribuyente estadounidense. Uno de ellos no era un contratista cualquiera, trabajaba con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Las acusaciones usaron este espacio de contratación 8 como un patio de juegos, sobornos en efectivo, entradas de la NBA, incluso una boda en un club campestre a cambio de dirigir estos contratos lucrativos. Así que mientras el mensaje público era ayudar a empresas desfavorecidas, detrás de cámaras era ayúdame y yo te consigo asientos a pie de cancha y un contrato de 7 cifras. Los hombres se declararon culpables, lo cual indica que esto no fue una confusión burocrática gris. Fue el clásico pago por jugar de toda la vida. Ahora pregúntate, ¿algo así ocurre una sola vez aislado o normalmente significa que el sistema es lo bastante blando para que muchos intenten lo mismo? La senadora Ernst vio casos así y básicamente dijo, basta, tenemos que poner pausa. Señala que el programa Ochoa ha estado repartiendo decenas de miles de millones al año. Una estimación reciente habla de más de 25,000 millones en un solo año fiscal. Y eso después de que Biden empujara a las agencias a ser más rápido. Este escándalo de sobornos es el tipo de calamidad que obliga a mirar debajo del capó. Porque cuando ves $500 millones pasar por un esquema basado en entradas deportivas y cuentas de boda equidad, empieza a sonar como una palabra de marketing muy útil, no como una garantía real. Este caso no solo avergonzó a la administración, mostró cómo un programa vendido como progreso moral puede ser secuestrado por gente que trata tus impuestos como un cajero automático. Si el caso de sobornos fue el terremoto, el vídeo encubierto fue la cámara oculta que hizo que a muchos se les cayera la mandíbula. En octubre, un video encubierto captó a alguien en una empresa 8, supuestamente admitiendo que violaron la ley federal, usando su estatus de propiedad de minoría como fachada para conseguir más de $100 millones en contratos sin licitación mientras subcontrataban alrededor del 80% del trabajo. Déjalo asentarse. La razón de ser del 8 es ayudar a esos dueños desfavorecidos a desarrollar capacidad, experiencia y empleos en sus comunidades. Pero aquí alguien presuntamente presume que el estatus es solo un pase para entrar a la fiesta y que el trabajo real y probablemente gran parte del dinero real se va a otro lado. ¿Has notado qué rápido se secuestra el lenguaje noble en Washington? Diversidad, equidad, inclusión suenan intocables.
Si cuestionas el programa, arriesgas que te etiqueten de anti-desfavorecidos. Pero ¿y si las mismas personas que el programa debía proteger son las que terminan desplazadas por empresas fachada, mientras operadores conectados o avispados ordeñan el sistema? Aquí es donde se incomoda la Casa Blanca, porque el equipo de Biden ha priorizado agresivamente el DI en la contratación, presumiéndolo como gran logro. Miren cuánto estamos haciendo por las empresas desfavorecidas. Sin embargo, ahora la jefa de la SBA, Kelly Loeffler, ha tenido que ordenar una auditoría total de los oficiales de contratación que han otorgado estos contratos durante los últimos 15 años, empezando por los grandes acuerdos de competencia limitada. Enviar cartas a las más de 4.300 empresas 8, exigiendo registros financieros para detectar fraude, despilfarro y abuso. Esto puede sonar aburrido, cartas de auditoría, registros financieros, bla, bla, pero piensa lo que implica. Si un programa funciona bien, no envías a 4.300 empresas una notificación masiva de demuestren que no están haciendo trampa. La senadora Joni Ernst no solo critica en un comunicado, está intentando congelar el conducto de contratación que Biden supercargó. Está enviado cartas a los jefes de 24 agencias federales que usan programas 8 exigiendo pausar nueva financiación y nuevos contratos. Pedido que auditen los acuerdos existentes. Solicitado revisar todos los contratos reservados desde el año fiscal 2020 y que reporten hallazgos al Senado antes del 22 de diciembre. A la vez, presentó una ley con un nombre bastante directo, la Stop-Och Contracting Fraud Act, ley para detener el fraude en contratación Och. La idea es detener nuevas adjudicaciones sin licitación hasta completar una auditoría y limpieza. Y no es solo ella. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció recientemente una auditoría integral de aproximadamente $9,000 millones en contratos y órdenes de trabajo otorgadas bajo estos esquemas de preferencia, incluido el 8. Así que ahora tienes la SBA iniciando una revisión retrospectiva de 15 años sobre cómo se otorgaron contratos, Tesoro peinando miles de millones en acuerdos, el Congreso presionando a 24 agencias para congelar el conducto y 4.300 contratistas obligados a abrir sus libros. Si conectas estos puntos, ¿qué ves? ¿Son solo unas pocas manzanas podridas o estamos ante un giro político sobre una de las herramientas favoritas de Biden para mostrar que ayuda a comunidades marginadas? Ahora imagina lo que significaría una congelación real. Para la Casa Blanca, sus cifras de logros DI se vuelven frágiles de golpe. Para las agencias, más papeleo, más miedo a quedar culpadas, adjudicaciones más lentas. Para las pequeñas empresas desfavorecidas legítimas, podría significar que su único salvavidas se enreda porque otros lo abusaron. Tienes un programa federal creado para ayudar a empresas desfavorecidas. Lo expandes agresivamente, triplicando objetivos y enmarcándolo como victoria moral. Haces pasar decenas de miles de millones por él con atajos, contratos sin licitación y preferencias especiales. Luego descubrimos que un esquema de sobornos de 550 millones prosperó dentro de este espacio. Una empresa 8 presuntamente presumió en cámara oculta que usaba estatus de minoría como fachada para más de 100 millones en contratos, subcontratando la mayoría del trabajo. Vigilantes llevan años alertando sobre entidades de paso y supervisión débil, y la misma administración que promovió el programa ahora dice, necesitamos auditorías masivas. Algo va mal. Entonces, ¿quién se benefició? Los de dentro que aprendieron las reglas y los vacíos, los que sabían cómo empaquetar su estatus, conexiones o sobornos, agencias y políticos que podían presumir de cumplir cifras de equidad sin verificar siempre si el dinero realmente transformaba comunidades desfavorecidas. ¿Quién perdió?
los contribuyentes, obviamente, cientos de millones distorsionados por corrupción y juegos con empresas fachada. Las pequeñas empresas desfavorecidas auténticas que no tenían cabilderos mentores ni acuerdos por debajo de la mesa. Siguieron las reglas, llenaron formularios y vieron cómo gigantes, con tratos directos y frentes, se llevaban el premio. Y quizá, a largo plazo, la idea misma de equidad, porque cada escándalo así hace que la gente ponga los ojos en blanco al oír esa palabra otra vez. Así que cuando los críticos dicen que Biden abrió las compuertas al fraude, no es solo por un escándalo, es por usar una narrativa moralmente cargada, ayudar a los desfavorecidos para justificar construir una tubería gigantesca, compleja y poco vigilada de dinero. Y ahora esa tubería podría congelarse, no porque a la gente ya no le importen las comunidades desfavorecidas, sino porque el juego se volvió demasiado evidente. Seamos honestos. Esto parece menos una lucha limpia entre progreso y racismo y más una pelea de poder por quién controla una máquina muy rentable y si alguien en el mando está dispuesto a admitir que la máquina fue diseñada de forma que casi invitaba al abuso. En fin, tienes una máquina federal de contratación que debía levantar al pequeño, ahora enredada en sobornos, confesiones grabadas, auditorías masivas y llamados a una congelación total. El impulso de Biden por triplicar las metas convirtió al programa de iniciativa de nicho en instrumento político y financiero enorme. Y esa escala es precisamente lo que hizo que los escándalos fueran explosivos. Si la congelación realmente ocurre, se detendrán algunos juegos corruptos, pero también podrían frenarse oportunidades reales para pequeñas empresas honestas que no hicieron nada malo. Y, una vez más, los contribuyentes comunes y los emprendedores genuinos parecen peones en un tablero político, mientras los grandes jugadores discuten quién controla el relato. ¿Qué opinas tú? ¿Congelar esta tubería es una limpieza necesaria o un ataque político que acabará castigando más a los honestos que a los culpables? Si fueras dueño de una pequeña empresa que depende de estos contratos, ¿querrías que se pausaran para auditorías o que siguieran adelante con reglas más estrictas? Y en perspectiva, después de ver cómo se desarrolló esto, ¿sigues confiando en que Washington pueda dirigir programas de equidad sin convertirlos en nuevos patios de recreo para los de dentro? Si este análisis te ayudó a ver la historia detrás de los titulares con más claridad, dale like al video y suscríbete para no perderte la próxima inmersión profunda en cómo política, dinero y poder se cruzan detrás de escena.